Como les estaba diciendo, la clase del día de hoy vamos a referirnos a la temática que nos ha abordado durante este transcurso de estas clases, que son realmente las civilizaciones precolombinas. Específicamente vamos a estar nuevamente revisando el diseño, organización y funciones de estas edificaciones con relación a la arquitectura, algo de la astronomía en las culturas precolombinas, que recuerden, estuvimos principalmente mostrando cuando nos referíamos a los mayas. Entonces voy a volver a puntualizar este elemento. A ver, vamos con esta consideración antes de llegar al video. No se olvide, esto tiene que estar claro, las diferencias que existen entre mayas, aztecas e incas. Ahí existen algunas diferencias que ustedes pueden encontrar. Por favor, tomen en cuenta por lo menos dos que sean relevantes para su cuaderno. No es simplemente la proyección de la imagen, sino principalmente tener en cuenta estos elementos. La clase anterior, sobre todo, estuvimos viendo a través de las imágenes algunas diferencias, algunas características propias de los mayas, los aztecas y los incas, donde principalmente en lo que nos centramos en la perspectiva de estas dos culturas, los mayas y los aztecas. Vamos a ir cerrando, puntualizando algunas de las perspectivas incas, relacionándolos con algunas visiones de la arquitectura y también de la perspectiva de lo que es propiamente la civilización. Vamos a ver a través de este video, entonces, dos civilizaciones. Vamos a comenzar revisando el video sobre Ollantaytambo. Antes de eso, ¿alguna duda, alguna inquietud? No se olvide, tome nota. Bien, ¿qué es lo que les llama la atención de lo que pudieron ver de Ollantaytambo? ¿Qué llama la atención en esta construcción, en estas construcciones que se encontraron? ¿Qué les llama la atención a ustedes que pudieron observar que sea llamativo? La arquitectura. Sí, específicamente, ¿a qué se refiere con arquitectura? La forma en la que pulen las rocas. Ya, uno de los elementos que podemos ver propiamente en todo el proceso, que sea tal vez de Ollantaytambo anterior, la civilización a los incas, o que sea inca, vemos el pulimento de la piedra y la perfección con el pulimento de la piedra. Si ustedes se dan cuenta, una piedra encima de la otra realmente está tan perfectamente posicionada que no puede atravesar ni un alfiler las uniones. ¿Cómo lograron esto? Y miren dónde está la cantera, 4 kilómetros lejos del valle donde se encuentra Ollantaytambo. Es realmente una de las ingenierías arquitectónicas más avanzadas que tuvieron todo el proceso de los incas, desde la conformación de las anteriores civilizaciones hasta la herencia propia de los incas. ¿Qué más nos llama la atención de lo que pueden observar ahí? ¿Qué es otro punto importante? ¿Alguien más? ¿Otro? Tenía enormes rocas y estaban apiladas. Ya. ¿Cómo conforman realmente las edificaciones, los incas y todos estos procesos? Apilan piedras una sobre la otra. Pero para generar estas uniones no están pegadas con absolutamente nada las rocas. Las rocas simplemente están apiladas, están una encima de la otra. Tiene que haber un perfeccionamiento y un entendimiento claro del pulimento de la piedra, muy avanzado, para no tener que utilizar. Además, muchas de las rocas son gigantescas, son una sola pieza de roca. ¿Cómo lograron llevar allá? Es la pregunta aún también en Machu Picchu. ¿Cómo lograron, de la cantera también estaba lejana a Machu Picchu, llevar esas rocas tan grandes? ¿Alguien más, algo que les haya llamado más sobre Ollantaytambo? Que fueron abandonadas. Ya, es otro misterio. ¿Por qué se abandonó Ollantaytambo?
¿Por qué razón la civilización no prosperó en ese lugar y tuvo que movilizarse principalmente hacia el Cusco y luego conformarse todo el imperio incaico? Ahí nos queda también la duda. ¿Qué pasó con esta civilización anterior a los incas? Bien, vamos a continuar revisando. No nos olvidemos que en la América precolombina el orden celeste, la astronomía ha sido un estudio fundamental. Podemos verlo, por ejemplo, en el caso de los mayas, que es un poco más evidente por su construcción. Podemos ver en la construcción maya, por ejemplo, en esta construcción es evidente que es un observatorio. Y este observatorio maya nos identifica la perspectiva de que la astronomía fue un ámbito importante, pero no solo para los mayas, sino también para los aztecas y también para los incas y las civilizaciones anteriores a los incas. Las actividades de los seres humanos, al ser parte del universo, también estaban sujetas al orden celestial. Esto motivó a un creciente afán por conocer y entender el movimiento de los astros. Dicho conocimiento permitía que el mundo celeste fuera finalmente representado y simbolizado en la Tierra. Vamos a ver cómo lo simbolizaban. Vamos a ver una cultura que se llama la cultura tiahuanaco. Tiahuanaco, previa a los incas, pero tiene una gran influencia en el pensamiento inca. Ya vamos a ver algunas similitudes y vamos a ver cuál es el entendimiento también en cuanto a esta. Bien, chicos, entonces, como pueden ustedes observar, hay algunos elementos muy particulares de Tiahuanaco. ¿Dónde nos vamos a centrar principalmente? En la perspectiva primero arquitectónica y en segundo lugar astronómica. La arquitectura, como pueden ustedes observar aún en los dioses, como es una civilización anterior, no asentada dentro de todo el territorio que abarcó y que abarcaron los incas, que es desde el Ecuador hasta Chile, todo ese territorio fue el Tahuantinsuyo. Tiahuanaco tiene una gran influencia. Miren, el mismo dios Viracocha es el mismo de los incas. Entonces, hay una consideración importante en cuanto a la arquitectura, que vamos a puntualizar que principalmente los templos son el centro arquitectónico, el centro importante, pero además tienen centros administrativos, como vimos en Tiahuanaco y los incas también. Dentro de esta consideración, podemos también puntualizar que en cuanto a la astronomía, esta Puerta del Sol, donde está el dios Viracocha, es un ámbito astronómico, un estudio astronómico. Además, tienen estos monolitos que nos permiten identificar las posiciones del Sol, es decir, que hay un estudio avanzado en astronomía desde Tiahuanaco y todo el Imperio Incaico. La síntesis que les estoy pidiendo de lo que pueden observar en el video de Tiahuanaco es principalmente una síntesis de algunos elementos que son propios de las culturas precolombinas, que no son solo de la cultura tiahuanaco ni solo de los incas, sino de todas las que hemos visto. Tienen sus diferencias, pero sobre todo la astronomía, la arquitectura, la conformación de los dioses, se llamen como se llamen, dependiendo de la cultura, realmente tienen una misma visión. ¿En qué están centrados los dioses? En la naturaleza, en los elementos, en la lluvia, en el sol, en la luna. Todos estos elementos que dan vida realmente son los que más les importan a todas las culturas precolombinas. Otro elemento que debemos destacar, miren cómo los de la cultura tiahuanaco ya utilizaban los camellones. Estas rupturas, utilización de estos lagos artificiales para mantener en el frío estos elementos de cultivo. Tanto en Mesoamérica como en los Andes hubo un interés por la astronomía. Las élites fusionaron principalmente el culto religioso y funcionaron frente a esta perspectiva de la religión. Los templos siguen siendo fundamentales también para el estatus social. El ámbito de los dioses era el cielo y sobre todo la bóveda celeste. Vemos quiénes son los dioses de los incas, los aztecas, de los mayas, siempre son dioses ligados a la naturaleza. Por lo tanto, esta consideración del estudio astronómico es fundamental. Además de influir en el pensamiento religioso, la astronomía también quedó plasmada
en las obras arquitectónicas. Entonces, la astronomía, no solo en Tiahuanaco, sino en todas las culturas, influye en el pensamiento religioso. Además de influir en la propia arquitectura, porque las construcciones, como ustedes pueden ver, la Puerta del Sol, donde está el dios Viracocha, realmente es una manifestación y una representación de lo religioso a través de la arquitectura, construida en una sola pieza de piedra. Los templos piramidales y otras edificaciones dedicadas al culto de los dioses fueron trazados en un orden celeste, es decir, en sintonía con las concepciones cosmológicas. Podemos ver claramente en la construcción, por ejemplo, de los aztecas, cómo van edificando cada una de las pirámides dependiendo de la posición. Es decir, que no están puestas sin más. Cada elemento no está direccionado sin más. Tienen una razón de ser. Y la razón es principalmente estructurar en la realidad, en la arquitectura, lo que se ve en la bóveda celeste, en el cielo. Desde ellas se realizaron observaciones astronómicas, las cuales no solamente eran concebidas como mecanismos para comprender la naturaleza, sino sobre todo, y aquí es muy relevante, sobre todo era la relación entre lo terrenal con lo que está más allá, con la perspectiva de lo que se encuentra más allá. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, no se olviden entonces sintetizar. Vamos a ir cerrando esta perspectiva con una última visión. El conjunto de creencias cosmológicas, es decir, del estudio de los astros, se manifiesta desde la elección del lugar de edificación de la capital sagrada. La naturaleza divina del lugar puede revelarse por algunas señales obtenidas del cielo, de la tierra. Por lo tanto, por ejemplo, la ubicación de sitios como los que pueden observar en la imagen, sitios específicamente como Machu Picchu, un complejo arquitectónico construido por los incas, que significa vieja cumbre, realmente debe haber tenido una razón de ser, no se la utiliza sin más. Por eso se cree que Machu Picchu es un templo, porque está lo más cercano al dios Sol, y lo cual es muy relevante para comprender la relación entre la arquitectura y la astronomía. Podemos evidenciar también la posición de las pirámides y por qué altas y por qué piramidales, por qué esta utilización de los aztecas tan gigantesca, principalmente para acercarse lo más posible a los dioses. Entonces no es solo una construcción sin más, sino es una construcción guiada con una perspectiva, tratar de alcanzar y comunicarse lo más posible con los dioses. Bien, jóvenes, si no hay dudas, inquietudes, con eso cerramos, tomamos lista y acabamos.